Bueno, hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos. Quien les habla, doctor Miguel Basanta, de la sección de bioquímica de la Universidad de Oriente. De este capítulo es la clase número 1. El objetivo de este capítulo dice que el enunciado al finalizar esta unidad, el estudiante estará en capacidad de analizar las diferentes rutas metabólicas de los carbohidratos y su relación con la producción y consumo de energía, sus metabolitos, enzimas y la regulación de todas estas rutas. Cuando nosotros hablamos del metabolismo, nos estamos refiriendo a esas rutas metabólicas que tienen que ver con la síntesis y degradación del metabolito. Si hablamos, por ejemplo, de carbohidratos, fíjense que está aquí, vamos a ver que específicamente los polisacáridos se degradan o se sintetizan a partir de monosacáridos, que por ejemplo la glucosa, y esto a su vez sigue una ruta de degradación hasta llegar al ciclo de Krebs y la producción de energía en la cadena respiratoria y oxidaciones biológicas. Pero recuérdense que no es solamente los carbohidratos, también está en la ruta de las proteínas, la ruta de los lípidos, y entre ellas se intercambian y se interrelacionan. De tal manera que por razones didácticas nosotros damos una vía metabólica de un metabolito, pero recuérdense que simultáneamente, dependiendo el momento metabólico, se están llevando a cabo todas las rutas metabólicas en el organismo, ya sea de las proteínas, de los lípidos, y el otro detalle importante es el órgano, que por su especialización llevará una u otra ruta metabólica. En todo caso, siempre que hablamos de las rutas metabólicas o del metabolismo, tenemos que definir que el metabolismo es o está referido a todas las rutas anabólicas, que es de síntesis de compuestos a partir de unos más sencillos, o rutas de tipo catabólicas, en lo cual un compuesto complejo se degrada a un metabolito más sencillo. Y el conjunto de rutas metabólicas, es decir, de rutas anabólicas con catabólicas, es lo que nos define el metabolismo. En todas las fases del metabolismo, fundamentalmente nosotros vamos a tener que vamos a producir energía en la ruta directamente, producción de ATP a nivel de sustrato, o en el ciclo de Krebs o en la cadena respiratoria. Entonces hablamos de la producción de energía, pero también podemos hablar del almacenamiento de la energía como elementos más complejos. Es decir, en la ruta, por ejemplo, de los carbohidratos, el glucógeno sirve de almacenador de energía para el momento que se requiere. Asimismo, en los de los lípidos, los ácidos grasos sirven de almacenador de energía en forma de ácidos grasos y triglicéridos. De tal manera que siempre estaremos aprovechando o hablando de la energía, con la finalidad de que toda esta ruta y la energía mantengan el medio interno, mantengan la homeostasis. Por otro lado, estaremos hablando de los procesos de respiración que están íntimamente relacionados con el proceso de la producción de energía. Y siempre que hablemos de respiración, estamos hablando de la producción de CO2 por un lado y la utilización del oxígeno molecular como aceptor final de equivalentes reducidos, y con ello la producción de energía. A manera de comentarios generales y de introducción, vamos a mencionar que en los carbohidratos podemos encontrar estructuras que se denominan monosacáridos, que son las estructuras sillares, la cual van a dar origen a estructuras más complejas o que por consiguiente pueden degradarse a dar estructuras menos complejas, más sencillas. Entre esos monosacáridos tenemos glucosa, galactosa y fructosa. También tendremos disacáridos, que son ya la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, la maltosa es la unión de glucosa alfa 1, un enlace alfa 1 a un enlace alfa 4 de otra glucosa. Sería glucosa más glucosa.
Y sacarosa sería una glucosa con enlace alfa 1 unido a una fructosa con un enlace 2 beta. Esto es lo que denominamos el azúcar común. Tenemos también lactosa, que es la unión de glucosa con un enlace beta 1 a un enlace 4 alfa de galactosa. Tenemos trealosa, que se une una glucosa a otra glucosa con enlace alfa 1 alfa 1. Y además de esto tenemos los polisacáridos, como es el caso del glucógeno, que es la unión de glucosa con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, es decir, está ramificado. Eso en el caso de los humanos. Sin embargo, también existe almidón y otros componentes que tienen otros tipos de enlaces que nosotros veremos a continuación. En el metabolismo de la glucosa tenemos que analizar las diferentes rutas metabólicas, y en esas rutas metabólicas tienen ustedes glucólisis, que significa catabolismo de la glucosa, hasta elementos más sencillos como es el caso del piruvato o lactato dependiendo de la ruta. Tenemos gluconeogénesis, en la cual partimos de componentes como propionato, piruvato, lactato y lo convertimos en glucosa. Eso sería gluconeogénesis. Glucogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa, por ejemplo. Glucogenólisis, que es la degradación de glucosa hasta glucosa 1-fosfato, que posteriormente se transforma en glucosa 6-fosfato. También tenemos una vía alterna de oxidación de la glucosa, que es la vía de la pentosa fosfato, además de tenemos rutas de tipo de vía de intercambio entre ambas. También comentaremos sobre el metabolismo de otros monosacáridos, como el caso de la galactosa, fructosa y ribosa, que son monosacáridos importantes en nuestro metabolismo de carbohidratos. En cuanto a la glucosa, tenemos entonces que esta es sintetizada por vegetales en la fotosíntesis a partir de CO2 hidrógeno, específicamente en las plantas, y allí se almacena como glucógeno o forma celulosa en mamíferos como glucógeno. Perdón, en mamíferos también forma glucógeno, en otros en vegetales forma celulosa. A partir de la glucosa se forman los demás carbohidratos y viceversa. Aporta energía la glucosa, y aquí vamos a mostrar, para que lo tengan, los monosacáridos más importantes, la fuente donde lo encontramos, la importancia, su importancia clínica. Por ejemplo, mencionemos uno de ellos, es el caso de la glucosa. Fíjense, la glucosa se encuentra en los jugos de fruta, en la hidrólisis del almidón, en la caña de azúcar, etc. Proviene también de la maltosa, de la lactosa, de la fructosa, de donde lo consigamos, pues. Constituye el azúcar del cuerpo, y fíjense, es de importancia vital en el conocimiento de la diabetes mellitus, donde se puede presentar en la orina, donde aumenta sus niveles en sangre y trae una serie de trastornos importantes en el organismo, que lleva una enfermedad conocida como diabetes mellitus. Disacáridos más importantes tienen ustedes la maltosa, lactosa, sucrosa, trealosa. Mencionemos, por ejemplo, fíjense, la maltosa, que viene de la digestión del almidón con amilasa y forma entonces glucosa más glucosa. Y así podemos analizar cada uno de ellos para poder saber los más sobre. En cuanto a los polisacáridos, fíjense, tenemos acá, se consideran todos aquellos que tienen más de 10 monosacáridos, y los oligosacáridos son aquellos que tienen de 3 a 9 monosacáridos. El más conocido y de importancia para nosotros, desde el punto de vista energético, es el glucógeno, que tiene enlaces de glucosa, glucosa alfa 1,4 y de glucosa, glucosa alfa 1,6. Esto significa que hace ramificaciones y es un componente muy ramificado, lo cual permite la optimización de su almacenamiento. El otro componente importante es el almidón, que solamente tiene enlace glucosa-glucosa alfa 1,4 y es una cadena larga, muy larga, que no tiene ramificaciones, y es el azúcar de almacenamiento que encontramos en las células vegetales. Nosotros lo ingerimos, lo convertimos en glucosa, y después nuestra glucosa, dependiendo del momento metabólico, podemos almacenarlo o no como glucógeno.
Otro polisacárido, tienen ustedes la celulosa, que les mencioné anteriormente, forma parte de la madera, y tiene enlace glucosa beta 1, glucosa 4 beta. Esto está reforzado con puentes cruzados de hidrógeno, y en el caso de nosotros, los humanos, si ingerimos celulosa, no lo podemos digerir, puesto que no presentamos la maquinaria enzimática para hacer esa digestión. Y la celulosa puede formar parte de la fibra, y tal como la ingerimos, la tenemos que eliminar. Otro polisacárido es la quitina, que es la estructura de los insectos y crustáceos, formado por unidades N-acetil de glucosamina, unidas por enlaces glucosídicos beta 1,4. Otro elemento importante, esto sí lo tenemos nosotros, que son las glucosaminas glucano, son los denominados mucopolisacáridos, son aminoazúcares. Está, por ejemplo, el ácido urónico y proteínas que lubrican y forman estructuras, cartílagos, elastina, colágeno, y el líquido sinovial que podemos encontrar dentro de las articulaciones, que son sinoviales y que permiten la lubricación de la misma. En esta lámina vemos la estructura ramificada que tiene aquí el almidón. Fíjense, esta estructura, lo que tienen acá son enlaces alfa 1,4 y aquí será enlace alfa 1,6. Aquí lo vemos aquí abajo, fíjense, la estructura alfa 1,4 serían estos enlaces alfa 1,4 que miren acá, y esto que tiene sería alfa 1,6. Entonces esos datos es importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora vamos a hablar acerca del destino de la glucosa que ingerimos. Si nosotros ingerimos glucosa, ya sea en forma de almidón o de otro componente que podamos digerir, en la glucosa, el almidón comienza su digestión en la cavidad oral y continúa después en el intestino delgado. Una vez que tenemos la glucosa, esta glucosa que absorbemos y la absorbemos en el intestino, pues va al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo llega al hígado. Y en el hígado puede sufrir algunas vías metabólicas. Fíjense, puede servir para almacenar glucógeno, y entonces esta ruta se llama glucogénesis. Pero puede seguir una ruta de las vías las pentosas fosfatos que ustedes ven aquí para la producción de NAD-fosfato reducido, que es importante para la síntesis de DNA, RNA, etc. Por esta ruta es una vía oxidativa de producción de estos componentes. Recordad que en el eritrocito, por ejemplo, el NAD-fosfato reducido sirve para reducir a los radicales libres. En el mismo hígado pudiera ellos progresar hasta piruvato, o en la célula donde se utiliza hasta piruvato, y esa ruta se llamaría glucólisis. Y luego, si estamos, por ejemplo, a nivel del músculo, hemos producido glucólisis y el músculo está en actividad, podemos llevar a la producción de lactato, y eso sería por la vía de la glucólisis anaeróbica. El piruvato, si requerimos energía, puede progresar de piruvato, formar acetilcoenzima A dentro de la mitocondria. Esta acetilcoenzima A puede llegar a la vía del ciclo de Krebs para la producción de energía, produce CO2, produce ATP a nivel sustrato y sus equivalentes reducidos, que generan aquí como FAC reducido y NAD reducido, van a la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa y producen energía. Ahora, dependiendo del momento metabólico, por ejemplo, la acetilcoenzima pudiera convertirse, ir hacia la formación de ácidos grasos, pero también pudiera ir a la formación de colesterol. Y el piruvato que ustedes ven aquí puede ir a la formación de aminoácidos no esenciales. Esos aminoácidos no esenciales, como el caso de alanina, por ejemplo, o de glicina, puede ser formado a partir de esto. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la glucosa, cuando lo estudiemos, tiene diversas rutas metabólicas y de interconexión. Fíjense en este caso con proteínas y con los lípidos, que es el caso de ácido graso y de colesterol. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender del momento metabólico, que pudiéramos definirlo como el momento que el paciente está en un estado de buena alimentación, en un estado de ayuno, y también depende de la célula o el órgano donde lo estamos estudiando. No es lo mismo estudiar
a la glucosa cuando entra al adipocito, a la glucosa que entra al músculo esquelético, que entra al corazón, que entra al cerebro, que entra al hígado o entra al riñón. Cada uno tiene rutas metabólicas que van a depender entonces de la especialización que tenga este tejido para este metabolito en particular. Ahora hablemos de la glucólisis, que es la primera ruta de la glucosa que vamos a estudiar. La glucólisis es la ruta de degradación donde la glucosa se transforma hasta piruvato por vía aeróbica y puede transformarse, dependiendo, por ejemplo, del músculo esquelético, hasta lactato por vía anaeróbica. Ahora, la glucosa, para entrar a la célula, para ser absorbida, necesita una serie de proteínas que se denominan transportadores. Y entonces tenemos que hablar del transporte de la glucosa al interior de la célula. Existe entonces un transporte de tipo por difusión facilitada independiente del sodio. Estos son los denominados transportadores GLUC, transportadores de glucosa GLUC1 al GLUC14, GLUC1, GLUC2, GLUC3, sucesivamente hasta el GLUC14. Estos están ubicados en las membranas celulares, se expresan en todas las células del organismo y permiten mover la glucosa de un compartimiento a otro. Y tenemos un segundo sistema, que es el sistema de cotransporte de sodio y monosacárido, sistema de cotransporte de sodio y glucosa. Este requiere energía para transportar la glucosa siempre en contra de un gradiente de concentración. Se expresa principalmente en epitelios que se encargan de la absorción y de la reabsorción de estos nutrientes. Es decir, están presentes en el intestino delgado y en el epitelio tubular del riñón respectivamente para poder absorber y evitar la pérdida de glucosa. El transportador, por ejemplo, transporta, que nosotros tenemos que definir cuál es el transportador, qué transporta, qué tipo de monosacárido transporta, cuál es el KM para definir la afinidad, cuál es la localización tisular, en qué tejido está y qué enfermedades se pueden relacionar con esto. Y entonces, por ejemplo, tenemos los transportadores de glucosa independiente, o sea, que requieren energía en este caso. Tenemos entonces varios transportadores. En este caso, una glucosa o una galactosa se transporta por dos moléculas o dos átomos de sodio y tiene un km de aproximadamente 0,3 milimoles. Está presente en el intestino delgado, está presente en el corazón, en el riñón y tiene que ver con los síndromes de mala absorción de glucosa y galactosa. Este se encuentra fundamentalmente en el intestino. Entonces tenemos los transportadores de glucosa que están relacionados con el consumo de energía, los SG o transportadores 1 de glucosa. Luego tenemos los transportadores de glucosa de tipo 2, en el cual una glucosa se transporta con un átomo de sodio. La anterior era con dos átomos de sodio. Tiene, fíjense, un km de 2 milimoles. Obviamente la afinidad por este es mucho menor porque el km es mayor. Está presente en el túbulo contorneado proximal y cuando este se sobrepasa su dintel, se produce glucosuria renal primaria. Es decir, si usted sobrepasa los dinteles o de glucosa que pasan por el riñón, se deja escapar. Importantemente, este transportador SGLT2 se encuentra fundamentalmente en los túbulos renales. También tenemos los SGL3, en este caso una glucosa por dos átomos de sodio, tiene un km mucho más elevado que los anteriores, de 6 milimoles. Está presente en las neuronas colinérgicas del intestino delgado, en las uniones neuromusculares y en sitios su enfermedad no ha sido descrita hasta ahora. Estos inhibidores, estos transportadores pueden ser inhibidos actualmente por productos farmacológicos que se usan en el tratamiento de la diabetes, como es el caso de la dapaglifosina y la canaglifosina. Y aquí un comentario interesante, fíjense,
Si nosotros inhibimos, y esto está dirigido básicamente en el tratamiento de la diabetes, para inhibir a este transportador, el CGLT2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si inhibimos este transportador, además de que tiene una afinidad menor con respecto al primero, ¿qué va a pasar entonces? Que la glucosa no se absorba o no se reabsorba a nivel de los túbulos renales, contorneado aproximado. Resultado final, se excreta o se secreta o se deja pasar una gran cantidad de glucosa y esta glucosa se pierde vía urinaria. Con esto se pretende y se ha logrado pues que estos pacientes, su nivel de glucosa en sangre se vaya vía urinaria y con esto disminuye. Es un tratamiento hasta ahora discutido, pero que según estudios ha dado buenos resultados. De tal manera que estos son los medicamentos que están actualmente en boga cuando tratamos a la diabetes mellitus. Son de los últimos medicamentos que estamos presentando. Existen muchos otros para el tratamiento de la diabetes, pero estos son los más actuales. Veamos aquí entonces, sigamos viendo entonces ahora los GLUT1, que en este caso ya sabemos que esto se hace a través de un transporte facilitado, ya no requieren energía, se hace a favor de un gradiente de concentración y estos van a estar ubicados dependiendo del tejido donde estén, realizan su función. Tenemos los GLUT1. Estos GLUT1 pueden transportar glucosa y galactosa. Tienen, como miran acá, un KM de 2 milimoles. ¿Dónde están presentes estos? ¿En qué tejido? Es que es importante conocerlo. En los eritrocitos, en el cerebro, se lo detallar el cerebro, en las neuronas, en el riñón, linfocito, y cuando ellos fallan se produce un síndrome de deficiencia del transporte de glucosa de tipo 1, que puede estar implicado en muchas enfermedades. Tenemos el GLUT2. Este transporta exclusivamente glucosa. Fíjense que tiene un KM mucho más elevado, de 17 milimoles. ¿Y dónde está presente? En las células beta del páncreas, en el hígado, en el riñón, el intestino delgado. Y cuando falla se produce el síndrome de Fanconi-Bickel. Ahora, ¿cuál es lo interesante de que estos GLUT2 tengan un KM muy elevado? Por lo tanto, una baja afinidad. Bueno, ellos van a entrar en las células del páncreas o en el hígado o en el riñón solamente cuando los valores de glucosa en sangre estén muy elevados. Es decir, el hígado solamente va a captar glucosa de sangre cuando esto está por encima de 180 aproximadamente. Y las células pancreáticas también. ¿Y para qué lo captan las células pancreáticas? Para hacer como un escaneo o censar cuánto hay de glucosa en sangre. Y como resultado final, si logra entrar, ellos secretan insulina para bajar los niveles. Y en hígado, ¿qué va a pasar? Que ellos toman esos excedentes de esa glucosa que está elevada por medio de este transportador y lo almacenan como glucógeno. Igualmente pasa en el riñón, donde se almacena una pequeña cantidad también de glucógeno. Luego tenemos otros transportadores como el GLUT3, que transporta glucosa y galactosa, y vamos a hacer un poquito de énfasis en el GLUT4. Este transporta exclusivamente glucosa y está presente en los tejidos sensibles a la insulina, como es el caso también, está presente en los linfocitos y tiene que ver mucho en la diabetes mellitus. Entonces, ¿cuáles son los tejidos sensibles a la insulina? Por ejemplo, además de los linfocitos, tienen ustedes los adipocitos, tienen también el músculo esquelético. Ese dato es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense entonces, si dependen de la acción de la insulina, pues ¿cuándo va a actuar la insulina? Cuando la glicemia está elevada, los niveles de glucosa están elevados. Y al actuar la insulina, hace entonces que estos receptores GLUT4 puedan introducir glucosa al interior del adipocito, glucosa al interior del músculo esquelético, y por ese mecanismo baja los niveles de glucosa. Entonces, esa glucosa que entra al músculo esquelético se convierte en glucógeno, pero la glucosa que entra al adipocito se convierte en ácidos grasos y triglicéridos. Y por otra parte, permite que los linfocitos puedan actuar. Cuando estos receptores fallan, se produce diabetes de tipo 2.
Luego tenemos otros transportadores como los GLUC5 que transportan fructosa, los GLUC6 que transportan glucosa, lo llevan al cerebro, vasos, leucocitos, células tumorales del cáncer, etc. Tenemos otros como los GLUC7 que transportan glucosa y fructosa. Tenemos otros transportadores como los GLUC8, fíjense que están ubicados en testículos, los GLUC9, los GLUC10, GLUC11, GLUC12, 13 y 14. Entonces, ¿qué es lo importante con todo esto? Que los diferentes tejidos tienen sus transportadores que transportan glucosa o transportan glucosa y fructosa o glucosa galactosa o transportan otro monosacárido. Pero es importante que conozcamos que se hacen por un transporte facilitado y que en el caso del GLUC2 y GLUC4 tenemos que tenerlo presente, el GLUC4, que dependen de la acción de la insulina, mientras que los GLUC2, que tiene que ver con el metabolismo, van a entrar al páncreas y van a entrar al hígado, pero solo cuando los niveles de glucosa estén muy elevados. Fíjense entonces, tenemos entonces transporte por difusión y facilitada independiente del sodio, son los GLUC1 al GLUC14 que hemos mencionado, y tenemos que esto tiene una especificidad tisular. Fíjense, el GLUC1 en el eritrocito y el GLUC en el eritrocito y encéfalo, GLUC4 en el adipocito y músculo esquelético que aumentan con la insulina, GLUC3 con las neuronas y el GLUC2 que ya les mencioné que está presente justamente con en el hígado y en el páncreas. El GLUC1 a 14 está ubicado en la membrana celular, ya lo hemos dicho, y sus funciones especializadas de isoforma, en este caso la glucosa sigue un gradiente de concentración en GLUC1, GLUC3 y GLUC4. El GLUC2 está presente en hígado y riñón y células beta del páncreas, pueden transportar glucosa en ambas direcciones, en este caso esto, dependiendo de las condiciones metabólicas, y ese dato es importante porque a nivel del hígado, por ejemplo, puede entrar glucosa en el momento que está muy elevado, pero en el momento que está muy bajo en sangre, la glucosa puede salir por el mismo transportador. Lo mismo pasa en el riñón y lo mismo pasa en las células pancreáticas, en las células betas del páncreas. Entonces este detalle es importante conocerlo porque estos dos hacen transporte en ambos sentidos. Fíjense entonces cómo es el transporte facilitado aquí por difusión facilitada independiente de sodio. Viene la molécula de glucosa, entra, llega al receptor, al transportador, y el transportador lo introduce al interior de la célula. Ahora tenemos sistemas de cotransporte de sodio y monosacáridos que requieren energía para transportar glucosa en contra de un gradiente de concentración. Está mediado por transportador, está presente en el plexo coroideo, en los túbulos renales y células epiteliales del intestino. Ok, una vez que salimos de los transportadores que ya han entrado a la célula, dependiendo del momento metabólico, vamos a hablar qué va a pasar con esa glucosa dentro de la célula. Y una de las rutas que está activada es la glucólisis. En la glucólisis o ruta de Ender-Meyerhof ocurre en el citosol de la célula, donde una molécula de glucosa se transforma en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato. No necesita oxígeno para su realización, está en el citosol. Puede ser aeróbica o anaeróbica, y en ambos casos, aeróbica y anaeróbica, no implica en el citosol la presencia o no de oxígeno, pero indirectamente la anaeróbica puede procesarse sin que haya oxígeno, pero eso ya vamos a ver que en la ruta directa no necesitamos ni requerimos de oxígeno. Y aproximadamente el 40% de la energía desprendida por la oxidación de la glucosa, es decir, por la glucólisis, se conserva y se convierte en ADP hasta ATP. Es decir, se puede captar el 40% para convertirlo en ATP, que es la moneda de intercambio energético para las diferentes rutas metabólicas. Esta glucólisis se produce en todas las células vivas, desde procariota hasta eucariota, animales y vegetales. Se necesita dos moléculas de ATP para iniciar el proceso, así para cebar el sistema, pero una vez iniciado se generan
2 moléculas de NAC reducido y 4 moléculas de ATP, por lo cual el balance final hasta piruvato es de 2 NAC reducido y 2 ATP. Se generan 4, pero como se necesitaban 2 para separar el sistema, iniciar el sistema, serían 4 menos 2, quedan 2 ATP. Y mencionamos los 2 NAC reducidos porque esto, cuando entren a la cadena respiratoria, van a generar 2.5 ATP por cada NAC, lo cual significa que generarán estos 5 ATP en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, pero directamente el rendimiento neto sería de esto. Y por supuesto hasta aquí llegaría hasta piruvato. Ahora el balance final lo tienen ustedes aquí. Fíjense, vamos a requerir todo esto y al final vamos a tener que queda piruvato más 2 NAC más los 2 ATP. ¿Por qué? Porque finalmente requerimos 2 ATP y producimos 4 y ese es el balance final. Vean entonces la glucólisis. Vamos a analizarla así a grosso modo. Tienen ustedes la glucosa, que tiene una primera fase de inversión de la energía. Ya veremos las enzimas donde se invierte la energía. Y luego tienen una fase de generación de la energía, donde generamos 4 ATP y generamos 2 NAC. Por supuesto, partimos de una molécula de 6 carbonos y llegamos a una molécula de 3 carbonos, o sea, 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Esto que ven aquí es el balance final, pero de la glucólisis anaeróbica. En la glucólisis anaeróbica no llegamos hasta piruvato, sino que el piruvato se convierte hasta lactato. Y en este caso se generan 2 ATP, pero el NAC reducido se regresa hasta NAC oxidado, de tal manera que el rendimiento por glucólisis anaeróbica solamente implica la generación de 2 ATP finalmente, 2 ATP finalmente y 2 lactato. Fíjense entonces cuando hablamos de las rutas de inversión de la energía. Entonces, ¿cuáles son esas reacciones? Tienen ustedes aquí la primera reacción que requerimos energía, es el paso de convertir glucosa a glucosa 6-fosfato. Y eso lo realiza la hexoquinasa o la glucoquinasa. Ella requiere de ATP y el ATP se convierte en ADP. Aquí se consume el primer ATP, la primera molécula de ATP. Y esa reacción, repito, es llevada por la hexoquinasa, como le estoy subrayando acá. Luego se produce un paso de isomerización de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y se va a requerir la siguiente inversión de energía, donde la fructosa 6-fosfato se va a convertir en este compuesto, se va a convertir en fructosa bifosfato, fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 1,6-bifosfato. Entonces aquí se fosforila la siguiente molécula y esto lo realiza la enzima fosfofructoquinasa 1. Esta fosfofructoquinasa 1 ha requerido entonces la siguiente molécula de energía. Esta fructosa 1,6-bifosfato se va a convertir después en dihidroxiacetona fosfato y glicerol 3-fosfato. Y eso lo realiza esta enzima denominada aldolasa. Ahora, toda la hidroxiacetona fosfato después se convierte en glicerol 3-fosfato. Es importante porque se produce una isomerización que lo realiza la triosa fosfato isomerasa, esta que ustedes miran acá. Entonces, vemos entonces la siguiente fosforilación, y un detalle interesante aquí es que la fosforilación de fructosa a fructosa 1,6-bifosfato, esta enzima, la fosfofructoquinasa, lo realiza esta enzima fosfofructoquinasa 1, que yo les mencioné, que es la que está acá. Es esta enzima que podemos transportar hasta aquí.
Es una enzima inducida por la insulina, pero es inhibida alostéricamente por la fructosa 2,6 bifosfato. No es fructosa 1,6, sino fructosa 2,6 bifosfato. Ahora, la aldolasa origina gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona que puede interconvertirse por la triosa isomerasa toda a glicerol 3-fosfato. Bueno, fíjense entonces, ahora vemos la fase de generación de la energía de la glucólisis. ¿Cuáles son esas fases de generación de la energía? La primera fase que tenemos es la acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa que produce Na. Esos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que vimos en la reacción anterior van a ser convertidos, fíjense, en bifosfoglicerato. Estas moléculas que están aquí, por supuesto, son dos y se convierte en dos. ¿Y qué se requiere aquí? Se requiere Na oxidado, que se convierte en Na reducido, y lo realiza la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, esta que ustedes miran acá. Este bifosfoglicerato va a producir, son dos moléculas de bifosfoglicerato, se convierte en 3-fosfoglicerato. Y para ello lo realiza la fosfoglicerato quinasa, esta que ustedes ven acá. Y se requiere entonces 2 ADP que se convierten en 2 ATP. Y hemos generado aquí, como son dos moléculas, pues 2 moléculas de ATP. Luego de 3-fosfoglicerato se isomeriza a 2-fosfoglicerato por acción de la fosfoglicerato mutasa. Y esta 2-fosfoglicerato sufre una deshidratación por una enolasa y el se convierte en fosfoenol piruvato. Y luego actúa la piruvato quinasa, esta que miramos aquí, y la piruvato quinasa convierte fosfoenol piruvato en piruvato y genera 2 ATP. Hasta ahora entonces hemos generado exactamente 4 ATP. 2 en el paso del fosfoglicerato quinasa y 2 en el paso de la piruvato quinasa. Obviamente entonces tenemos estas reacciones, tenemos la glicerato fosfoglicerato sinasa, la enolasa y la piruvato sinasa, que es la que finalmente genera los 2 ATP para completar los 4 ATP que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con la glucólisis anaeróbica? En cuanto a la glucólisis anaeróbica, nosotros se va a generar en algunos tejidos que, por supuesto, por sus condiciones metabólicas o por sus condiciones morfológicas, tienen que ir hacia la glucólisis anaeróbica. ¿Cuáles son o cuáles en términos generales pudiéramos nosotros ubicar qué tejido es? El eritrocito, por ejemplo, se ve obligado a llevar toda su glucólisis a la vía anaeróbica. Parece paradójico porque el eritrocito está nadando en oxígeno, tiene mucha cantidad de oxígeno. Sin embargo, el eritrocito no contiene mitocondria y por lo tanto todo el oxígeno que tiene el eritrocito está fijado a la hemoglobina para ser transportado y no se puede permitir el lujo de utilizarlo en la mitocondria. Y entonces él toda su glucólisis la lleva hasta lactato, que es la vía anaeróbica, a través de la lactato deshidrogenasa. ¿Quiénes más pueden realizar esto? Esto lo puede realizar el músculo esquelético en actividad muscular intenso, donde sí le falla el oxígeno y tiene que producir energía rápidamente. Y por lo tanto, él lleva toda su ruta de la glucólisis en ese momento por la vía anaeróbica. ¿Y por qué es la razón que el eritrocito y el músculo esquelético tienen que llevarlo por la vía anaeróbica? ¿Por qué? Porque ellos tienen que por la rapidez destrancar el sistema. Fíjense, si ustedes miran acá, se está llevando una ruta común hasta ahora como la glucólisis aeróbica. Solo que aquí el piruvato, fíjense, que está acá, ya no progresa hacia el ciclo de Krebs y cadena respiratoria, hacia el ciclo de Krebs no progresa. Y entonces él se convierte en lactato, este que ustedes ven acá. Y utiliza a esta enzima, a esta isoenzima que se denomina lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace el lactato deshidrogenasa? Toma el NAC reducido que fue producido por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa
y lo convierte en NAC oxidado. Ese NAC oxidado regresa a la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y de esta manera destranca el sistema y constituye un círculo virtuoso para ello. Destrancando el sistema se produce lactato, que es un metabolito de desecho en ese momento, sale del eritrocito, sale del músculo esquelético en actividad muscular intensa y va a sangre y regresa y llega al hígado ese lactato para convertirse en glucosa. Pero hasta ahora él hace este intercambio y esa es la razón metabólica por la cual se genera lactato por la vía de la glucólisis anaeróbica. Entonces ese dato es importante que lo tengamos en cuenta, puesto de que es la forma que el sistema, nuestro organismo ha ideado para zafarse justamente de el excedente de piruvato que no puede convertir por vía aeróbica, él lo lleva por vía anaeróbica. Se puede realizar entonces, además de músculo esquelético, en intensidad, también el músculo liso, en fibras blancas del músculo esquelético, en el eritrocito, en el cerebro cuando se requiere, en la retina, en la médula renal, en la piel. Todos estos tejidos pueden generarlo. El lactato entonces va a ser utilizado, fíjense, por otros órganos, como es el caso del hígado, que lo convierte, en este caso, por gluconeogénesis a glucosa y lo entrega nuevamente a sangre. Lo lleva a riñón, quien hace también gluconeogénesis, hígado y riñón, y en corazón, el corazón lo toma y el lactato lo convierte después a piruvato y el piruvato pasa a formar o a ir al ciclo de Krebs para la formación de energía vía cadena respiratoria. Fíjense entonces, esta es la glucólisis en el eritrocito que yo les he mencionado, toda la glucosa que finalmente entra al eritrocito se va a convertir en lactato. Y un detalle interesante en el eritrocito es que en el eritrocito nosotros vamos a encontrar que por la vía anaeróbica tal como está, también se puede generar una gran cantidad de energía. Y el eritrocito no requiere tanta energía. Entonces la glucosa que entra al eritrocito sigue dos rutas. Una ruta es la vía de la glucólisis para producir básicamente un metabolito que requiere y que yo les mencioné en las clases anteriores, que es el 2,3-difosfoglicerato. Si ustedes miran acá, fíjense, tienen gliceraldehído 3-fosfato que genera NAC reducido, ¿de acuerdo? Este NAC reducido está presente ahí para después intercambiarse por la vía anaeróbica de la lactato deshidrogenasa que acabo de mencionar. Produce 2,3-bifosfoglicerato. Por la vía normal, el 1,3, bifosfoglicerato produciría energía, produciría el primer nivel donde se genera ATP por la acción de la fosfoglicerato sinasa y genera energía, pero también se va a generar energía por la vía de la piruvato quinasa. Si esto sigue progresando, el eritrocito se llenaría de energía y prácticamente pudiera convertirse en una pequeña bomba y explotaría. ¿Qué hace entonces el eritrocito? Soslaya esta vía y por acción de esta enzima bifosfoglicerato mutasa se convierte en 2,3-DPG y luego el 2,3-DPG o 2,3-difosfoglicerato se va a la formación de 3-fosfoglicerato y este fosfoglicerato por esta vía ha soslayado la producción de esta energía. ¿Y qué es el 2,3-bifosfoglicerato? Pues recuérdense que cuando hablamos de la hemoglobina estamos hablando de este componente que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y de esta manera, entonces, el eritrocito produce solamente 2 ATP. Y ese dato es importante porque conserva el balance energético. Bueno, dejémoslo hasta acá y seguiremos en la próxima clase.